Desde su fundación, en 1920, la Legión se abasteció de hombres de todas las clases sociales, sin distinción, con la única condición de estar sanos y ser aptos para el uso de las armas. Todos hombres que, por una u otra causa, buscaban una vida distinta, una vida de acción y aventuras o una nueva oportunidad. Sin duda, eso lo encontraron. Pero además encontraron una vida de penalidades y sacrificios, incluyendo el de la propia vida. Nuestro interés se centra en conocer cómo era la vida diaria de estos hombres en el origen del Tercio de Extranjeros. Las grandes marchas, las operaciones, las aguadas, los heridos, los bloqueos. Todo eso bajo la visión de uno de aquellos hombres que, voluntarios, se alistaron al Tercio de Extranjeros. Carlos Espresati de la Vega nació en San Roque, provincia de Cádiz, el 8 de marzo de 1888. Tras pasar las pertinentes pruebas médicas y ser apto, firmaría su compromiso de enganche el 21 de septiembre de 1920 y fue así como Carlos se convertiría en el primer hombre del Tercio de Extranjeros. Pero, ¿qué se conoce, además de esto, de Carlos Espresati? No se sabe exactamente en qué momento llegó a la ciudad de Ceuta. De lo que sí se tiene constancia es que su nombre aparece por primera vez cuando se alista voluntario en el Regimiento Serrallo 69. El día 18 de diciembre de 1907 fui destinado a la tercera compañía del segundo batallón del Regimiento Serrallo 69, quedando de guarnición e instrucción en Ceuta. En agosto de 1908 fui ascendido a cabo de infantería. El 18 de diciembre de 1910 solicité el reenganche y firmé por 3 años más. Mi vida hasta 1912 transcurrió entre Nador y Melilla. Se le concede la Cruz de Plata con distintivo rojo por las acciones en las inmediaciones de la plaza de Melilla. El cabo Espresati es ascendido por antigüedad a sargento de infantería del Regimiento Serrallo 69. En septiembre de 1917 solicita la libertad, siéndole concedida el 18 de diciembre de este año y fijando su residencia en Ceuta. En la actualidad, Carlos Espresati ya es reconocido oficialmente por la Legión como el primer caballero legionario en alistarse en las filas del Tercio. Se alistó en el cuartel del Rey. El expediente personal de Carlos contiene una hoja de servicios impresionante. El 7 de octubre se empieza a organizar en Ceuta la primera bandera en García Aldave y me destinaron a la primera compañía de la misma. Allí quedé de guarnición hasta el 17 del mismo mes, que marché a Darrifien, donde quedé destacado bajo el mando de aquel joven capitán del Tercio, don Pablo Arredondo Acuña.
Así, el 1 de octubre de 1920 se incorporó a la Legión la primera compañía de la primera bandera, mi compañía. Fui uno de aquellos legionarios que participamos en la primera jura de bandera en una explanada, en el Tarajal, el día 31 de octubre del año 1920, usándose para el acto la enseña nacional del Regimiento Serrallo 69, la misma bandera que tantas veces defendí en los años que estuve en el regimiento. Sin haber alcanzado aún los 2 meses de preparación, llega al campamento de la Legión en Darrifien la orden de partir hacia Ouadlaou. La unidad sabe que va a entrar en combate. Así, nos vimos involucrados en las primeras operaciones serias. Y unos meses después, a comienzos de 1921, el día 7 de enero, llegó al campamento la mala noticia. Había caído en combate un legionario. Es el primer caído de la Legión, y no va a ser el último. Baltasar Queija Vega había nacido en el onubense pueblo de Minas de Río Tinto un 21 de mayo de 1902. Con tan solo 18 años, en noviembre de 1920, se alista en el banderín de enganche de Tenerife, en la recién creada Legión. Se le asignó un servicio que consistía diariamente en llevar a cabo un reconocimiento efectivo desde el zoco de El Arba de Beni Hassan, al sur de Tetuán, y montar un servicio de seguridad con 2 compañías a caballo en la carretera que conduce a Chauen. El abastecimiento de agua era crucial para la supervivencia de los distintos grupos que operaban en la zona. Las aguadas eran de vital importancia y eran frecuentemente tiroteados por las partidas rebeldes que se infiltraban en emboscadas de pocos hombres. Normalmente, una compañía de ametralladoras prestaba sus servicios de aguada, cubriendo en todo momento a la misma, mientras realizan las labores del llenado de cubas de agua para el abastecimiento del campamento. El día 7 de enero, una escuadra de la compañía de ametralladores que protegen la aguada a la que pertenecía Baltasar Queija Vega es agredida por un grupo de guerreros de Raisuni, que por sorpresa intentan aniquilarla y hacerse con sus armas. A las primeras descargas de los rebeldes, Baltasar Queija cae gravemente alcanzado por varios disparos, al que atacan seguidamente Gumia en mano para rematarlo y quitarle el arma. Pero Baltasar se defiende y, pese a la gravedad de sus heridas, no se las deja arrebatar. Y al grito de "a mí la Legión", acudió en su auxilio el resto de la escuadra, que repelen la agresión poniendo al enemigo en fuga. Aquello permitió recoger al herido con varios disparos y algunas puñaladas. En grave estado, murió al día siguiente al ser trasladado al hospital. La historia cuenta que, al poco de llegar a la Legión, recibe una carta donde se le comunica que su amada había fallecido. Recibe la noticia como un zarpazo en el corazón. Al recoger su cuerpo, además de encontrar la trágica carta donde se le comunicaba la muerte de la novia, tenía un pequeño poema escrito. No tardó su bella y romántica historia en darse a conocer, y esta inspiró al escritor Fidel Prado para crear la letra de la canción a la cual puso música Juan Costa. En un principio, el ritmo de la canción era el de un cuplé, y como tal sería interpretada por primera vez por Lola Montes en el Teatro Vital Aza de Málaga. En una de las funciones estaba presente la duquesa de la Victoria,
encargada de dirigir los hospitales de la Cruz Roja en Marruecos. Al conocer Millán Astray la canción, no dudó en adaptarla para sus bravos hombres. Desde entonces, El novio de la muerte quedó como himno oficioso de la Legión, con la única variación de la música que se adaptó a ritmos más marciales. Y así fue como este caballero legionario marcó con su muerte el comienzo de la larga historia de legionarios que dieron su vida por España y se hizo música de su historia. La música que ahora forma parte de los corazones de todos los legionarios. Baltasar Queija Vega fue ascendido a cabo a título póstumo. El primer legionario caído, el novio de la muerte. En aquellos meses los ataques se recrudecieron y las bajas aumentaban día a día. El 18 de abril salimos formando parte de la columna mandada por el coronel de la Mejala, don Alberto Castro Girona, para Caseras hasta Tarja, donde se estableció una nueva posición, saliendo al día siguiente para ocupar la posición de Mequinez. En mayo salimos con la misma columna, continuando la marcha a Sahuen, hasta que al día siguiente salimos con la primera bandera, estableciendo un bloqueo en una colina. En junio, marchamos con la primera bandera al Zoco de Arbat, asistiendo los días 25, 27 y 29 con la misma columna a la toma de Ait Gaba Salah y Muñoz Crespo respectivamente. El 29 de junio es una vez más herido de gravedad el capitán de la primera compañía de la primera bandera, don Pablo Arredondo. Recibió 3 heridas graves en los combates para la ocupación de Ait Gaba Salah. Herido en el suelo, ordena a sus hombres que no lo recojan y continúen el asalto. Tras un largo peregrinaje por diversos hospitales de campaña, resultó imprescindible evacuarlo a Madrid. Carlos Espresati fue ascendido a legionario de primera con fecha de 19 de junio. El 1 de julio del mismo año 1921 salimos para Ben Arroch, el Fondak Ay Yedida. Asistí a la toma de Bab el Doresh, hasta que el 22 de julio se da la orden de partir de urgencia. Algo había pasado en Melilla. Comenzamos la marcha desde Rob Bagozal hasta Ceuta. En 17 horas llegamos al Fondak por caminos montañosos. Un legionario no se quejará de fatiga, ni de hambre, ni de sed, porque jamás un legionario diría que estaba cansado hasta caer reventado. Pudimos dormir 3 horas en el suelo para lograr llegar a Tetuán a las 10 de la mañana del día 22. El comandante Fontanés acude también a la carrera con su segunda bandera desde el Zoco de Benín Arós. Una vez en Ceuta, en el cuartel del rey, Millán Astray nos arenga diciendo: «Legionarios, de Melilla nos llaman en su socorro. Ha llegado la hora de los legionarios». Ahora es cuando nos enteramos de lo que ha ocurrido en Anual. Un desastre de enormes proporciones, ocasionado por la rebelión del caudillo rifeño Abdelkrim, y se acercaba a Melilla poniéndola en serio peligro. El día 23 embarcamos desde Ceuta, en el vapor Ciudad de Cádiz para Melilla, donde llegamos el 24 y acampamos en el hipódromo. En la revista de septiembre, el legionario de primera Carlos Espresati de la Vega ascendía a cabo con fecha 10 de agosto de 1921.
Durante el mes de septiembre asistí con mi compañía los días 5, 7 y 11 en Dar Hamed, el Hajj, y el 17 en Nador, Tetas de Nador y Monte Arbos. En esas acciones del día 17 de septiembre de 1921, en el barranco de Amadíes, el teniente coronel jefe Millán Astray es herido en el pecho de gravedad. El mes de septiembre fue un mes trágico para el tercio. No solamente ha sido herido gravemente nuestro teniente coronel, sino que además sucedió un hecho heroico que llevó a la muerte a 15 valientes legionarios. La defensa del bloqueo de Dar Hamed, el 16 de septiembre de ese 1921. Suceso Terrero López nació en Ormilla en la primavera de 1896. A los 24 años se alistó en la Legión Española, en los años de su fundación. El nombre de este legionario siempre estará unido a los bloqueos. Los bloqueos no eran sino puestos defensivos protegidos por sacos terreros, alambradas y otros parapetos naturales, cubiertos por una placa de zinc que podía levantarse cuando el sol del desierto se hacía insoportable. El bloqueo de Dar Hamed, situado en la ladera del monte Gurugú, constituía para ambos bandos un enclave estratégico. De hecho, este bloqueo, al que llamaban el Malo, era vital en la defensa de la ciudad de Melilla y en el control de la carretera que llegaba de Nador. El día 13 se dio la orden urgentísima a la Brigada Disciplinaria de Melilla de preparar pequeñas unidades que habían de salir para relevar las guarniciones y cubrir los destacamentos de 3 bloqueos, entre ellos el de Dar Hamed. Desde la mañana, bien temprano, rompió el fuego enemigo, parapetados en las alturas y cerros que rodeaban el emplazamiento donde estaba el bloqueo de Dar Hamed. Con fuego cruzado, era casi imposible acercarse al puesto que habían de relevar, y hasta las 6 de la tarde no se pudo completar el relevo. Con 2 piezas de artillería cañoneaban los rifeños el destacamento, cayendo al poco herido el valeroso teniente Ferrer por un proyectil de cañón. Con la llegada del día se retiraban los cabileños, pues sabían que con la luz natural llegarían los auxilios para socorrer a los sitiados. Mientras tanto, el teniente de infantería que manda las fuerzas del tercio de extranjeros destacadas en el Atalayón quiere ir en ayuda de los defensores del bloqueo y el mando no le autoriza. Y solamente le permiten destacar en auxilio de aquel a un grupo de legionarios al mando de un cabo. Todos a una se presentan voluntarios y quieren ser los elegidos. La situación es desesperada, todos lo saben. Las posibilidades de triunfo son escasas. El teniente designa al legionario de primera Suceso Terrero López, que ya desempeñaba el cometido de cabo, como jefe del grupo de los 15 legionarios que han sido elegidos. Uno de los legionarios, Lorenzo Camps, le entregó al teniente la paga que había recibido hacía poco, para que fuese entregada a la Cruz Roja. El resto de los legionarios siguieron su ejemplo y entregaron lo que les quedaba de la misma.
Y ahí van los 16, que sin poder obrar menos, van con el rostro al peligro, intentando llegar lo antes posible a la defensa del bloqueo de Dar Hamed. Sobre las 6:30 de la tarde, llegaron a las proximidades del bloqueo el cabo interino Suceso Terrero López y 15 legionarios de segunda, todos ellos pertenecientes a la primera bandera. Mi bandera, que como siempre éramos los primeros en entrar en combate y los últimos en salir. Eso, si salía alguien. Y hoy lo van a demostrar. Encuentran el bloqueo rodeado por el enemigo. Al llegar hasta las alambradas, 2 de ellos caen heridos. Apenas anochecía, los rifeños arreciaron en sus acometidas. Y para contestar al fuego, los legionarios tuvieron que ponerse las aspilleras a medida que iban entrando, y en el espacio reducido ni oían entre las detonaciones continuas a los que le animaban. Cerrada ya la noche, los rifeños avanzan un cañón, bombardeando el bloqueo con certeros disparos. Sobre las 9 de la noche, el teniente Fernández Ferrer recibe un nuevo balazo que acabó con su vida, continuando con el mando el suboficial Cadarso, hasta que aproximadamente a las 11 de la noche un cañonazo derribó un ángulo del bloqueo, causándole la muerte. Quedó como jefe del destacamento el cabo Vergara, hasta poco más de las 12, que recibió un quinto disparo que le provocó la muerte, todos ellos pertenecientes al disciplinario. Los restos de aquella pequeña fuerza siguieron resistiendo sin desmayos al mando del cabo interino Suceso Terrero López, dispuestos a morir, gritando vivas a España, al rey y a la legión, a la vez que contestaban al fuego del enemigo. Así somos los legionarios. A las 2 de la mañana del 16 se habían agotado las municiones, haciendo fuego solo 5 o 6 hombres útiles con los cartuchos desperdigados que encontraban a mano por el suelo. Terreros encomendó al legionario Miralles Borrás y al disciplinario Mediel Casanova que por distintos lugares salieran al exterior con objeto de alcanzar a la segunda caseta y dar cuenta de la apuradísima situación en la que se encontraban los pocos supervivientes. Una hora después, algo más de las 3 de la madrugada, ya el bloqueo no hacía fuego. Era solo un montón de escombros demolidos a cañonazos. Entonces los rifeños se acercaron a las alambradas, derribándolas. Los indefensos heridos, haciendo esfuerzos sobrehumanos, vendieron cara su vida, siendo rematados por los asaltantes con sus gumias. A las 4:30 de la mañana, extenuado y herido, el legionario Miralles llegó a la segunda caseta. Y media hora más tarde se presentaba el disciplinario Marcelino Mediel Casanova, herido, con las ropas destrozadas, sin armamento ni correajes. El sargento don Ruperto Valle Donaire pudo ver entre sus escombros los cadáveres de los 15 legionarios. Desde entonces, el bloqueo de Dar Hamed se llamaría el de la muerte.
Por esta gesta, el cabo Suceso Terrero López y los 14 legionarios que cayeron ese día son considerados héroes dentro de la Legión Española. Las acciones se recrudecen cada vez más y en octubre de 1921 asistimos a las operaciones en El Jatib, Atlatín, Tahuima, Celuán y el Monte Arruiz. Los combates prosiguen en noviembre. Estuvimos en la operación de Zaruda, Loma de Balaero, Ras Medina y en la toma de Taurit. En el mes de diciembre participé en las operaciones realizadas en Monte Archa, en Cadiar y Tazarut. En 1922, el 7 de enero, Carlos pasó a Monte Arruiz. El día 8, Carlos parte a la toma y a la acción de Jamán. El día 10, el teniente coronel jefe don José Millán Astray, al ser relevado por el teniente coronel González Tablas, es herido en una pierna. Este mes de marzo trajo otra trágica noticia. La muerte en combate del comandante de la segunda bandera de la Legión, don Carlos Rodríguez Fontanes, el primer jefe del tercio muerto en acto de servicio. Había nacido en 1879 en Manzanares, provincia de Ciudad Real. Tras sus estudios y paso por varios regimientos peninsulares y de África, es destinado al tercio de extranjeros. El comandante Fontanes no fue uno de los mandos fundadores de la Legión, pero tomó el mando de la segunda bandera poco después de su creación. Y con ella participó en la defensa de Melilla y posteriores operaciones tras el desastre de Anual. Sus acciones, junto a las de las otras banderas y resto de fuerzas españolas, fue decisiva para salvar Melilla e iniciar la recuperación del territorio perdido. La operación de la toma de Ambar duró 3 días y fue la primera vez que se utilizó el apoyo de carros de combate, Renault FT-17, para facilitar el avance de la infantería. La inexperiencia de combatir con estas máquinas hizo que se quedaran pronto sin combustible, por lo que quedaron inútiles y fueron rodeados por numerosas tropas rifeñas, que acabaron con bastantes de sus tripulantes. Los legionarios, tras superar el barranco, ven lo que está pasando con los carros FT-17 y corren a salvar a sus tripulantes. Chocan de forma muy violenta contra los rifeños, que han cavado zanjas para impedir el avance de los carros. Será cuando el propio comandante Fontanés, en primera línea, vaya a animar a un legionario herido cuando reciba el fatídico disparo en el vientre. Fue retirado a la posición principal merced a la serenidad que en todo momento demostró. El comandante de la segunda bandera no se preocupó en demasía, pues poco tiempo antes había conversado con un capitán médico amigo suyo, Fidel Pagés, gran cirujano, y este le había dicho que las heridas del vientre no eran mortales si se trataban dentro de las primeras 4 horas.
En el campamento se encontraba otro doctor, que lleno de dolor y desesperación, no tenía ni agua con que desinfectar la herida o para lavarse las manos antes de intervenir en ella. De nuevo el agua, o mejor dicho, la ausencia de agua. Los legionarios que se quedaron guarneciendo la posición de Ambar estuvieron esos días con poquísimos víveres. El agua de que disponían, 30 cubas, se agotó en los primeros momentos y no fue bastante para calmar la sed de la gente. Y tras pasar el tiempo marcado, Fontanes ya sabía que iba a morir. Triste, sobre todo, por esos 9 hijos que dejaba solos en el mundo. Ya de madrugada, dijo sus últimas palabras. Los rifeños, durante aquellos 3 largos días, acudían cada noche con antorchas hacia los tanques ya abandonados, jaleando y bailando, al mismo tiempo que hacían incursiones a la posición de Ambar. En los 3 días que duró la operación, las bajas legionarias ascendieron a 10 muertos y a 2 oficiales, entre ellos el capellán Vidal, muy querido por todos. Y 72 de tropa heridos en la acción. Comandante Fontanes pasaba a la historia como el primer jefe de la Legión caído en combate. En el mes de abril asistimos al establecimiento del bloqueo de Cir y Cergut, la toma de Chemorra, implantando un bloqueo en la carretera que va desde el Dras a Batel. Las refriegas son continuas y los rebeldes tenaces, y el fuego enemigo cada vez más intenso, y con un alto coste en las vidas legionarias. Se concede a Carlos Espresati la medalla militar de Marruecos, con las banderas de Ceuta, Tetuán y Melilla. En julio, el cabo Carlos Espresati es ascendido a sargento por méritos de guerra con fecha 9 de mayo. El 10 de agosto, el ya sargento Carlos Espresati embarcó de Melilla a Ceuta, siendo destinado como instructor del personal de la Sexta Bandera, pasando seguidamente a dar rifle. El día 11 de agosto se incorpora a la 22 Compañía de la Sexta Bandera. Por real orden se le concede la Cruz de Plata al mérito militar con distintivo rojo. En esos días es cuando se obtienen las primeras fotos de la masacre realizada con los españoles en Monte Arruiz. Las imágenes son dantescas. Todos los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. España, por primera vez, tiene constancia del resultado de aquella carnicería.
Otra de nuestras misiones consistía en la protección de convoyes, tanto de suministro y de munición, como los que transportaban a los heridos, o la protección del paso de alguna columna. El día 6 de febrero salimos para el zoco Arba, Schauen, y el día 9 protegimos un convoy a García Uria. En mayo salimos para la posición de Solano, donde entablamos fuego con el enemigo al proteger un convoy, regresando del Tefersit, donde quedé hasta el día 22 de mayo, que regresé a García Uría. En julio, cooperó con sus fuerzas protegiendo la columna que salió para el repliegue de Taza. Forma parte de la columna mandada por el teniente coronel Fernando Martínez Monge, que salió para proteger la evacuación. Entabló combate con el enemigo, al que atacó para facilitar el avance de la columna de Guadalao. Durante el mes de septiembre, asistió el día 1 a repeler la agresión de que fue objeto la posición de Tagelsit. Después de duros combates, se evacuó la posición de Tagelsit, llegando a Schauen, y quedé de servicio de campaña. Días después, luchando cuerpo a cuerpo y a muy corta distancia, iniciamos el ataque a Cal Abajo, donde se hallaba fuertemente atrincherado el enemigo, con los que sostuvimos un intenso tiroteo. Tras el combate, recogimos gran cantidad de armas y munición. Una vez despejada la posición, entró el convoy en Cala. Todavía en el mes de septiembre, al abastecer una posición de víveres y munición, el sargento Carlos Espresati caería herido leve. En octubre, Carlos Espresati atacó heroicamente con su sexta bandera a la Jarca de Arras, asaltando nuevamente el bloqueo de Cala a la bayoneta. El 26 de octubre de 1924, ascendido a coronel Millán Astray y camino del Fondac de Enjedida, un disparo le destroza el brazo izquierdo. En el mes de noviembre, el día 17, se lleva a cabo la operación de Schauen. La columna llega a Darjoba. El día 18, y formando parte de la columna del general Serrano, el sargento Espresati, con la sexta bandera, continuó el repliegue hasta Xeruta, estableciéndose en las faldas de la posición, interviniendo el 19 de noviembre en el repliegue de la columna del general Serrano desde Xeruta hasta Zoco el Arbaa. La columna fue atacada por numerosos enemigos de las cávilas de Xeruta y otras próximas. Muerto el general y ocupados los puestos de protección, tuvimos que continuar la marcha en condiciones muy desfavorables. El capitán Arredondo tomó el mando directo de esta unidad, entablando desesperadas luchas en circunstancias cada vez más desventajosas por las numerosas bajas sufridas y el incremento constante de fuerzas que el enemigo recibía. El capitán siguió alentando a su gente, conteniendo al enemigo hasta ver a salvo todas las fuerzas de la sexta bandera y un tabor del grupo de regulares de Ceuta. Al empezar el repliegue, Arredondo es herido en el pecho, batiendo al enemigo y sacrificándose por la seguridad del resto de la columna. Cercada su compañía, defienden todos caras sus vidas. Hasta que la superioridad del enemigo acaba con ellos, muriendo el capitán de un segundo balazo. Ese día las pérdidas legionarias ascienden a 11 legionarios, 3 oficiales muertos y 20 heridos de tropa.
el capitán don Pablo Arredondo obtuvo la medalla militar individual y la concesión de la segunda Cruz Laureada de San Fernando, que le sería otorgada a título póstumo por Real Orden de 10 de enero de 1929. En aquel momento, el capitán don Pablo Arredondo Acuña, con solo 34 años de edad, se convertiría en uno de los pocos bilaureados del ejército español. En noviembre siguen las operaciones para la evacuación de las fuerzas de la zona, y así el sargento Carlos Espresati asistió a las operaciones del bloqueo del Moravito, regresando después al Zoco La Armada, donde quedé de servicio hasta que se llevó a cabo la operación de dicho zoco, donde resulté de nuevo herido leve. Continuamos hasta Cinat y el siguiente día hasta Beni Arós. En Darrifien permanecí hasta el 5 de septiembre, día en el que firmé mi compromiso por 5 años más en la 22ª Compañía de la Sexta Bandera. Ese mismo día, desde Ceuta embarcamos formando parte del gran contingente para el desembarco de Alhucemas. La Legión participamos en el desembarco en la denominada Columna Ceuta. Sobre la derecha del sector de desembarco se alzaba el monte Malmusi. Había que asegurar bien la cabeza de playa que se había creado y fortificarla adecuadamente contra cualquier sorpresa, no solo frente a una posible intentona de los rifeños rebeldes, sino frente a contingencias marítimas que pudieran interrumpir ocasionalmente el resto del desembarco o el aprovisionamiento del contingente. Fue, pues, considerable el acopio de víveres y municiones. El día 9 de septiembre desembarqué en Morro Viejo con la Sexta Bandera. Durante este mes formé parte de las acciones efectuadas en Alhucemas. Y así, el 23, asaltamos el monte Malmusi. El tiroteo fue constante e intenso. La inclinación del monte hacía muy difícil el avance desde una posición baja. Pero sin desmayos, proseguíamos el ataque, buscando siempre acortar la distancia con el enemigo, intentando conquistar la posición elevada desde donde éramos tiroteados con facilidad. En esta acción, un disparo me alcanzó y caí herido grave. En ese momento, los abnegados y valerosos camilleros, sin pensar en las balas que pasaban rozando sus cuerpos y sin poder refugiarse, acudieron a mi rescate. Ya socorrido, fuimos presa de una emboscada. Los camilleros y yo caímos abatidos por la descarga de los arqueños. Al final lograron conquistar el Malmusi, pero con la pérdida de 54 hombres, 2 desaparecidos y 197 heridos. Entre las bajas, el sargento Carlos Espresati de la Vega. En poco tiempo se lograría la pacificación del protectorado español. Estos héroes anónimos fueron una parte fundamental de este objetivo. Se sacrificaron y dieron su vida al servicio de una bandera.
primer legionario cayó 5 años después de convertirse en el miembro número 1 del Tercio de Extranjeros. La historia de Carlos Espresati no es distinta a la de cualquier otro legionario de aquel momento, pero ilustra cómo vivieron, lucharon y cumplieron con su deber, hasta morir. Y así su nombre queda grabado en los anales de la historia, como uno de los hombres que forjaron la historia de la Legión. Sargento Don Carlos Espresati de la Vega, el primer caballero legionario.